Muy bien. Ya tenemos hasta este momento nuestras rutas declaradas. Tenemos precisamente ya configurado nuestra API para poder recibir peticiones. Tenemos una conexión con la base de datos. Y aquí ya tenemos los endpoints establecidos. El out, autenticación. Aquí vemos los endpoints de tareas. Y aquí los de usuarios. Muy bien. Tenemos estas rutas ya hechas, pero aún no tenemos su función de cada una de ellas, es decir, lo que va a ser cada ruta. Antes de hacer esa parte, tenemos que tener ya clara, un lugar donde vamos a guardar la información que va a tratar, es decir, la base de datos. A pesar de que aquí en app.js tengamos una conexión con MongoDB, este, no tenemos ya la opción de poder insertar datos a Mongo. Para ello vamos a ocupar los modelos. ¿Qué es un modelo? Básicamente es una estructura en la cual se va a ocupar, va Mongo guardando información. Modelos de MongoDB o las colecciones también. Colecciones de MongoDB. Aquí lo vamos a cargar. Básicamente van a ser Mongo lo que hace en sus colecciones, por eso no son tablas, sino son colecciones. Lo que va a hacer es que va a guardar la información en formato JSON, en un JSON. Aquí vamos a procurar. No, esto no sirve. Vamos a ocupar. Aquí tenemos esto. Mongo va a ocupar la información en formato JSON, como aquí vemos. Aquí tenemos un JSON con la propiedad name, age, status groups y aquí sus valores. SIU, 26, A y aquí un objeto. Tenemos por obviamente el orden de campo valor o de clave valor. De esta manera Mongo va a guardar la información. Para que nosotros podamos hacer eso, vamos a hacer uso de lo que viene siendo un esquema. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el repositorio de code, en la carpeta de models que creamos, vamos a crear un nuevo archivo que se llame usuario.model.js y aquí vamos a importar dos cosas. Vamos a ocupar una constante que se llame esquema, va a ser igual a un require vamos a requerir al módulo de Mongo a la propiedad esquema y también a la propiedad model, esquema model. Podemos hacer esta declaración para poder traer la propiedad esquema y la propiedad model, o también podemos ocupar la de estructuración, pero no, aquí no lo permite. Tenemos que quitar esto. Podemos ocupar la de estructuración de objetos, es decir, cuando declaramos una constante vamos a declarar un objeto y este objeto va a tener las propiedades de este módulo, es decir, la propiedad esquema y la propiedad model. Esto o lo que teníamos antes es exactamente lo mismo. Por cuestión de optimizar líneas de código vamos a ocupar esta forma. Bien, para poder crear el modelo vamos a exportar el modelo, es decir, module.export. Vamos a decirle a Node que vamos a ocupar un modelo en otros archivos, va a ser igual a model. Este model es una función que te va a pedir como primer argumento el nombre del modelo. Como estamos trabajando con el usuario, el modelo se va a llamar usuario. Y un esquema. El esquema vamos a crearlo entre estas líneas de código, pero vamos a llamar el esquema como usuario esquema. Entonces declarar como let usuario esquema va a ser igual a new esquema. ¿Qué es esto? ¿Cómo se maneja esto? Mongo lo administra mediante modelos. Un modelo básicamente va a definir ciertas propiedades, ciertas clases y estos atributos de un esquema, pero va a implementar la arquitectura o la forma de organización de datos que nosotros escojamos. En este caso aquí tenemos esto. Para ello vamos a declarar el esquema. El esquema, ¿qué estructura va a mantener?
Bueno, va a mantener la que nosotros necesitemos, en este caso va a ser esta de usuario, para poder almacenar la información. Ahora, el new esquema es una propiedad, es una clase, aquí lo tenemos como clase, esquema, y puede recibir un objeto, o puede, para que tú te puedas facilitar la parte del desarrollo, pero como no estamos ocupando un lenguaje tipiado, fuertemente tipiado, vamos a ocupar esta otra forma que viene siendo en esquema. Vamos aquí a definir un objeto dentro, ya que propiamente esquema me pide un objeto, aquí viene, con esta propiedad, ¿sabes qué? Vamos a tener un path o una clave y vamos a tener sus propiedades en strings. En un momento explicaré cómo es eso, para no ser más revolvido. Para que nosotros tengamos nuestro esquema definido, vamos a basarnos en y vamos a decir, ¿sabes qué? El usuario esquema va a tener un nombre, y este nombre vamos a tener aquí otro objeto, y el nombre va a ser de tipo type, de tipo esquema .types.string. El nombre va a ser de tipo string y va a ser obligatorio, es decir, va a ser requerido, required va a ser true. Después de ese nombre vamos a tener el usuario, la clave, vamos a tener propiamente la fecha de alta. Y a mí se me olvidaba una propiedad que era el tipo, es decir, el tipo de usuario, que es un usuario normal o un administrador. Bien, aquí vamos a poner un poquito de espacio. Aquí al nombre estoy diciendo que va a ser un objeto que va a tener como type a schema.type.string, es decir, que el nombre va a ser de tipo string y va a ser obligatorio. Si no está, va a botar un error al momento de guardar Mongo. El usuario también va a ser de tipo string y también va a ser necesario. Pero el usuario no puede repetirse, así que vamos a ocupar una propiedad que se llama unique y le vamos a poner como true. Es decir, que el usuario no puede repetirse. Si ya existe un registro con ese nombre o con ese valor en usuario, o se duplica el valor, va a botar un error. Entonces tenemos la clave. La clave, ¿cómo funciona? Bien, la clave va a ser también de tipo string, va a ser requerida, se puede repetir sin problema, y a pesar de que la clave va a estar encriptada, vamos a guardar al final del día una cadena en la base de datos, así que no hay ningún problema. El tipo, el tipo va a ser de tipo string. ¿Por qué? Porque vamos a validar si fue un administrador o un usuario normal, o puede ser que también en otros ejemplos puede ser un cliente o un empleado, yo que sé. Al final del día vamos aquí a guardar el tipo de usuario que es, pero va a ser en formato string. Va a ser requerido sí. Por default, es decir, cuando se inicie este modelo, todas las instancias de este modelo, por esta propiedad de tipo, va a ser por default usuario, en mayúscula la U. Este usuario no hay que confundirlo con este usuario. Este es el nombre del modelo. Este usuario va a ser nada más para indicarme que ese usuario precisamente es un usuario normal. O podemos llamarlo aquí también como normal, un usuario normal. Así lo vamos a dejar mejor, para ser más claros. Ahora, como ya había comentado, tenemos al usuario normal y al usuario administrador. El usuario administrador va a tener, pues, va a poder ver todos los usuarios registrados y además va a eliminar usuarios. Pero lo que viene siendo el usuario normal simplemente va a ejecutar acciones sobre sí mismo. Para que yo aquí, al momento de guardar la información, no venga alguien y en vez de mandarme un normal o un administrador, me mande no sé, un cliente, como tipo me mande un cliente, o como tipo me mande un número, o como tipo me mande un booleano. Para evitarme eso, vamos a poder, nos da la opción Mongo de tener una lista de elementos que son aceptables para ese campo. Para ello vamos a titular otra variable, se llame tipos de usuario, va a ser igual a un objeto, y este objeto va a tener una propiedad que se llama values, aquí está, values,
Y values va a ser un arreglo de strings o de cadenas, donde va a tener básicamente todos los valores que va a aceptar ese campo de tipo, es decir, a normal y a administrador. Normal, administrador. Y vamos a ocupar también otra propiedad dentro de este objeto que se llama message. Como mensaje vamos a decirle, ¿sabes qué? El tipo values, el tipo tal no es un tipo de usuario válido. ¿Qué quiero decir aquí? Cuando se valide esta información a la hora de insertar un dato en Mongo, si en caso que no haya una coincidencia con ninguno de los dos y sea otro valor, te va a decir el tipo y ya, por ejemplo, el tipo cliente no es un tipo de usuario válido o el tipo empleado no es un tipo de usuario válido. Te va a botar este mensaje en la excepción. Ahora, para nosotros poder implementar esto aquí, vamos a ocupar otra propiedad que se llama enum. Enum. Y vamos a poner aquí tipo usuario. Tipo usuario, ahí está. Vamos a hacer eso. Y la fecha de alta va a ser de tipo date. Aquí hay que darnos cuenta que Mongo maneja varios tipos. Puede manejar arreglos, booleanos, un buffer, date, decimales, un documento de arreglos, es decir, un arreglo de varios documentos de este tipo. Mapas, mixer, number, object ID, que ahorita vamos a trabajar con strings, subdocumentos, y son todos los tipos de datos con los que trabaja Mongo. Para el tipo de fecha vamos a ocupar el tipo date, va a ser requerido. Y ya con esta estructura, ya nosotros tenemos declarado nuestro esquema. Muy bien. Ahora vamos a crear el esquema de tarea. Tarea.model.js. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a requerir la propiedad esquema y la propiedad model de mongoose, la propiedad model y la propiedad esquema. Vamos a ocupar un module.export, va a ser igual a model. Este modelo lo vamos a llamar tarea y va a tener el esquema de tarea esquema. Aquí declaramos let a tarea esquema, va a ser igual a new esquema. Y aquí no. Aquí tenemos la estructura de cómo va a estar organizado y cómo va a estar construido la tarea. La tarea va a tener un nombre, va a ser de tipo type, de tipo esquema.types.string y va a ser requerido, es decir que es necesario que esté sí o sí en ese registro. Vamos a copiar esto varias veces para no escribir tanto. Tenemos la descripción que va a ser igual de tipo string y va a ser requerido. De ahí tenemos el estado. El estado va a ser de tipo booleano. ¿Por qué? Porque el estado me va a indicar si la tarea fue terminada o no. Va a ser requerido forzosamente, pero por default lo vamos a dejar en false. ¿Por qué en false? Cuando tú registras una tarea, se da por hecho que esta no está terminada. Entonces lo ponemos en false para indicar que no ha sido terminada. Después del estado ya tenemos la fecha de alta. La fecha de alta va a ser la fecha en la que se registró. Va a ser de tipo date. Y aquí me estarán preguntando, se puedan preguntar, ¿sabes qué? Si puedo poner un default, ¿por qué no pongo a la fecha de alta como default una fecha actual, un new date? O en su defecto un date.now. Bueno, lo que pasa es que esta parte, si yo así lo dejo como date.now o new date, no importa cuál de los dos los deje, cuando se inicie la API, cuando se cargue el código por primera vez y inicie, no por primera vez, sino cuando inicie la API a ejecutarse,
va a llegar a esta línea de código, la va a ejecutar y este day.now no se va a convertir en la fecha actual siempre, sino que se va a convertir en la fecha en la que en ese momento se ejecutó el script. Por ejemplo, yo ahorita lo ejecuto y el day.not me va a guardar el valor de la fecha de hoy, 7 de octubre de 2021 a las 8:41. Entonces, cuando pase un día, una hora o un minuto, no importa el tiempo que pase, ese valor no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo. Y así podemos arrastrar ese error a varios registros. Por ello, este tipo de validación, este tipo de información la vamos a tratar en la parte de los controllers. Y por último tenemos el usuario. El usuario va a ser una referencia a nuestro modelo de usuario. Había comentado que Mongo es una base de datos no relacional, por lo tal no tiene unas relaciones estrictas como lo que viene siendo MySQL, pero podemos hacer unas referencias a otras colecciones. Por eso aquí lo señalé con esta flechita. Ponemos una referencia a otras colecciones. Cabe recalcar que no es una relación íntegra como lo vemos en bases de datos relacionales, pero esta referencia sí nos puede servir simplemente para tener más organizada la información. Va a ser de tipo Object ID, es decir que va a ser un objeto, va a tener un ID de un objeto guardado en Mongo. Recordemos que todo esto es un objeto que va a guardar en Mongo. Va a ser requerido y aquí vamos a ponerle otra propiedad que se llama ref de referencia. Reference va a ser referencia a la colección o al modelo de usuario. Este usuario tiene que ser exactamente el mismo que aparece acá. Si es que pueden, copien este y péguenlo acá. ¿Por qué? Porque con este ref va a buscar esta colección y ya va a empezar al ID, lo va a casar con los datos de esta colección. Bien, con esto ya tenemos terminado el esquema de tareas y ya tenemos construido el modelo de tareas. Ahora, en estos dos yo aquí tengo registrado el ID, guión bajo ID, guión bajo ID, pero aquí yo nunca lo puse, ni en usuario ni en tarea. Bueno, ¿por qué es eso? Porque no lo puse. Bueno, cuando se trabaja con Mongo y tú creas un registro, Mongo automáticamente genera un Object ID, un objeto de este. Va a generar aquí él automáticamente guión bajo ID, va a ser de tipo type.schema.types.objectID. Él automáticamente va a generar este ID por sí solo, tomando información de la computadora, de la fecha actual, del servicio, va a tomar diferente información para procurar que este ID, para más bien asegurar que el ID no se repita ni en esta computadora ni en ninguna otra del mundo. Pero nosotros no lo declaramos porque el Mongo empíricamente lo declara, así que no hace falta que nosotros lo declaremos. Con ello ya tendríamos nuestros modelos construidos, tanto el usuario y tarea, y ya con esto podemos empezar a programar las rutas para poder registrar un usuario y poder obtener los usuarios, o obtener o actualizarlos, o igual con las tareas, o incluso hacer el login, porque ya tenemos ese modelo o ese model, este, o ese model o ese molde, perdón, que nos va a ayudar a administrar la información. Entonces en el siguiente video vamos a ver cómo ocupar los controles para que hacer funcionar nuestras rutas con los modelos.